pensando que el Apocalipsis lo escribió Juan, y en el libro que estamos ahora también lo escribió Juan. ¿Pero cuál lo escribió primero? Estaba yo pensando, ¿escribió primero el Apocalipsis y después escribió Juan? ¿O primero escribió el Evangelio de Juan y luego escribió el Apocalipsis? Juan tenía una comprensión tal del Señor Jesús que no solo llega a narrar, ¿no?, como los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que están muy bien, comienza a narrar que ya se nos acerca la Navidad, ¿no? Y comienza a narrar que en un pueblo, ¿no?, en Belén, del linaje, Juan, después de ver esas visiones y ver a Jesús, ¿no?, presentado como el Hijo del Hombre con las estrellas en su mano derecha y los candeleros que eran la iglesia, y él estaba justo en el centro. Y él comprende y ve verdaderamente a Jesús. Y después de esta comprensión, ¿él cómo cree que comienza su evangelio? Diciendo en un pueblo de Belén, no, comienza diciendo en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y comienza a narrar su evangelio, porque después de que conoces a Jesús, ¿no?, después que entiendes lo que Él es, cómo está ahora, su divinidad, que es verdad que Él también lo vio y era el que estaba mucho más cerca de Él, ¿no?, el discípulo amado. Pero a pesar de eso, Él comienza su evangelio de una manera tremenda, ¿no? Y a raíz de esto, vamos a ver esto: yo soy de Jesús. Recordamos nosotros ese pasaje de Mateo, bueno, siempre nos acordamos de Mateo, y la verdad que es un evangelio con bastantes capítulos, es amplio, describe mucho de la actividad de Jesús en la vida terrenal. Y ahora me acuerdo yo del capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 16? Si ahí ustedes lo buscan, dentro de una parte importante es la confesión de Pedro, ¿no? Entonces está Jesús por el norte de Israel, está justo por el lago del mar de Galilea, y ya le quedan 6 meses para bajar para que termine su ministerio, para dar su vida en la cruz por amor a nosotros. 6 meses, había estado con ellos 3 años, con sus discípulos, y no es como si fuera un examen, pero llega el momento de ver qué habían aprendido. Va a una ciudad, a unos 60 kilómetros más o menos de la parte norte del lago de Genesaret, o el mar de Galilea, a una ciudad que en ese tiempo se llamaba Panías, ¿no?, porque ahí había el templo del dios Pan. ¿Se acuerdan? Era Cesarea de Filipo, ¿no? Cesarea de Filipo es la más conocida, porque había otra Cesarea, ¿no? Había la Cesarea marítima, esa está al nivel del mar, y esta está justo por la parte donde baja del Hermón, porque el mar de Galilea, ¿no?, el lago de Genesaret, se forma de las aguas que vienen de Elbanias, bueno, son varios afluentes, y luego vienen y bajan, pero eso todo viene del monte Hermón. Pues iba a ser una parte de una cordillera, donde empiezan las montañas, y en esas montañas Jesús les pregunta qué piensan los demás de Él, ¿no? Y ahí le comienzan a responder. Y luego Él les pregunta a sus discípulos qué piensan, ¿no? Está bien lo que dicen de mí, pero ¿ustedes qué piensan? Pero en esta vez nosotros vamos a ver qué es lo que piensa Jesús de sí mismo, cómo se describe Él. Si yo le pregunto, por ejemplo, a David, ¿tú cómo crees que eres? Él va a decir, pues claro, ¿no? Soy un chico, ¿no?, guapo, atractivo, lo que cada quien piense, alegre, no sé, lo que uno piense. ¿Qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Cómo se define Él? Hemos visto en los estudios anteriores algo importante que era sobre el mensaje de Cristo a las iglesias. Ahora es una autopercepción de Jesús, lo que dice Él de sí mismo. Para resumirlo, luego vamos a ir desglosando porque la verdad que el tema es muy amplio, es a la referencia que Él dice: yo soy el pan de vida. Justo ahora hemos estado, ¿no?, partiendo el pan, compartiendo el pan y bebiendo
la copa. Pues ahora vamos a ver esta frase tan importante de Jesús que dice, Jesús mismo dijo, Jesús, yo soy el pan de vida. Jesús no es que comenzó a entender poco a poco, él ya sabía que era Dios, y en este capítulo lo vamos a ver, estamos en el capítulo 6, y voy a empezar al revés. En esta parte Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes saben que el Nuevo Testamento pues, fue escrito en griego, ¿no? Y yo me quería fijar mucho en estas palabras que dice yo soy. ¿Recuerdan el tema pasado, en Éxodo 3, cuando se le aparece la zarza y Moisés le dice, oye, estoy yo aquí cuidando, pastoreando, ustedes han visto un pastor pastoreando ovejas, ¿no? ¿Qué impresión les da ese pastor? ¿Les da una gente, o uno que piensa del pastor? ¿Es alguien muy preparado? ¿Es alguien que está, ¿no? Muy alto, muy esto? No. Un pastor parece que, bueno, o le gusta mucho eso, o no ha encontrado otra cosa, el pobre, y ahí va, ¿no? O son sus ovejas, ¿no? Porque si las ama de verdad, ahí sí se da tiempo y a ti si te gusta eso, no importa si los demás lo valoren o no, tú lo valoras y haces eso. Moisés era un pastor. Y entonces Dios le dice, anda y libera al pueblo. Y él le dice, oye, yo soy un pastor, ¿cómo voy a ir? Si yo fuera pues el príncipe de Egipto, sí, ¿no? Ahí voy y digo tal cosa. Que Dios había obrado en su vida de esa manera. Y entonces le dice, pero bueno, dime cuál es tu nombre, ¿no? Preguntando, cuando tú quieres conocer a una persona, le preguntas, ¿cuál es tu nombre? Y en la Biblia, en ese tiempo, los nombres, igual que hoy, también son muy importantes, pero ahí tenía mucho significado. Y Dios le dice su nombre, ¿no? Le dice, yo soy el que soy. Le dice, yo soy el que soy. Y esa palabra, yo soy el que soy, en Éxodo 3, en el hebreo, la Septuaginta, que ustedes saben que es la traducción, ¿no?, del hebreo al griego, porque los israelitas ya estaban dispersos y entonces ya no usaban el hebreo, era como en la Edad Media, que no se usaba el latín, solo lo usaban en los servicios de la iglesia. Y entonces tradujeron la Biblia al griego. Entonces en esa misma parte donde dice yo soy el que soy, esa palabra es la misma que utiliza acá Jesús, que dice yo soy el pan de vida. Ese yo soy significa, bueno, hay dos formas para decir yo soy en griego. Una es ego, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esta frase de Descartes, ego, cogito, ¿no? Es ego, yo, ¿no? O la otra palabra que se utiliza para decir yo soy es eimi. Cualquiera de las dos significa yo o yo. Entonces Jesús en este momento está diciendo yo y otra vez está diciendo yo. ¿No? ¿Qué pasa? Yo. Es una forma verbal que no es usual, que es una construcción gramatical no muy bien vista, se puede decir. Es una forma rara de usar el lenguaje. Y es como si estuvieras tartamudeando. ¿Cuál es tu nombre? Yo, ¿no? Y luego dices el pan de vida. Pero esta forma literaria es la misma de Éxodo y ellos lo entendieron, que estaba diciendo yo soy el que soy. No es que se estaba equivocando, no es que lo estaba diciendo dos veces, sino estaba usando, y ellos lo entendieron. Por eso que vemos que siempre querían coger, luego que lo entendían, querían coger piedras, ¿no? Porque se estaba haciendo igual a Dios, porque era Dios. Entonces él dice, ego en yo soy el pan de vida. Importantísimo el nombre de Dios, ¿no? El tetragramatón, ¿no? Que Dios les dio en el Antiguo Testamento, 4 letras que luego le trataron
como no tenían vocales, ¿no? Luego ya lo trataron de decir, o Yahvé o Jehová. Y aquí Dios, en este caso Jesús, da una característica de él. Y esta característica en este caso es que es el pan de vida. Nos enseña, vamos a ver aquí que nos enseña la importancia, ¿no?, de creer en Él y lo que Él mismo entiende de su propia persona y de su deidad. Nuestra predicación, por ejemplo, no es infalible. Si nosotros cogemos solo el texto de la Biblia y lo leemos, eso es infalible. La palabra de Dios es infalible. Pero lo que nosotros podamos decir, añadir, quizás al dar un ejemplo, nos podemos equivocar. Pero la palabra de Dios jamás. Para ponernos un poco en contexto, porque bueno, he ido ya al final, ahora vamos a ver el capítulo 6. ¿Qué pasó en el capítulo 6? Acababan de suceder 2 milagros. Y justo vemos el capítulo 6, los títulos que pone aquí la Reina Valera, dice alimentación de los 5.000. Un pasaje que nosotros nos acordamos. Jesús les da de comer a toda esa multitud. Jesús, una vez que estuvo en la parte norte, baja otra vez hacia el lago de Galilea y mucha gente le seguía. Y esa gente, pues, al ver que tiene hambre, Jesús, porque estaban lejos, les dice a sus discípulos, vamos a darles de comer, ¿recuerdan? Y entonces, cogen ¿cuántos panes? ¿Recuerdan? 5 panes, ¿no? Y justo esto se tiene que ver un poco con el tema de ahora, con los panes. Había alguien por ahí, un muchacho dice que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús coge eso, los bendice y les da de comer a toda la multitud. Estaban en el lago de Galilea. El lago de Galilea tiene la porción occidental y la porción oriental. Para esta parte de aquí, para la porción occidental, si estuviera ahí el mapa, sería para la izquierda, ¿no? Está Tiberias, una ciudad importante que hasta hoy, justo por la mitad. Él había estado, Jesús con sus discípulos, en esa zona. Ahí, por esas montañas, por eso ahí está la parte del... Hay un templo católico que está ahí, que es sobre el Sermón del Monte y el milagro de los panes y los peces, y ahí están murales ahí. Y entonces, ¿qué pasó? En la noche Jesús despidió a sus discípulos, solo había una barca, sus discípulos subieron en la barca y comenzaron a irse hacia Capernaum, que era la zona donde él tenía el centro de su ministerio, ¿no? Y Jesús, al ver que toda la gente, y al ver el milagro y sabía que lo querían, ¿no?, coger para proclamarle rey, entonces Jesús, como dice, se aparta de ellos. Y en la noche había mucho viento. El mar de Galilea en un momento puede estar muy tranquilo y en otro momento se desatan unas tempestades. ¿Por qué? Porque hay montañas muy altas, unos 600, 800 metros, y el mar de Galilea está también bajo el nivel del mar, está a unos 200 metros, pero el mar muerto está obviamente más. Y entonces, por esa diferencia de alturas, de repente comienza a soplar viento. Esa noche había mucho viento y los discípulos, pues les costaba, estaban tratando de remar, habían remado creo no sé cuántas horas y habían avanzado 2 o 3 kilómetros y tenían que llegar a Capernaum, y eso estaba un poco lejos. Ahora, si lo pones tú en el Google Maps, te salen 16 kilómetros. 16 kilómetros por tierra, obviamente. Por mar, supongo que será más corto en línea recta, pero estos no habían podido avanzar nada. Entonces Jesús, ¿qué pasó? Dice, pues voy a darles el encuentro, ¿no? Y ahí es cuando, caminando por las aguas, llegan los discípulos se asustan, al final lo reconocen que es él, que allí está también el versículo 6, que dice, al menos en la Reina Valera, dice Jesús anda sobre el mar, ¿vale? 2 milagros previos a lo que sucede aquí. El primero, a las multitudes, y la multitud, ¿qué quiere? Hacerlo rey, ¿no? Decir, este nos va a liberar de nuestras cadenas. ¿Pero qué cadenas ellos veían? De las cadenas físicas, de la esclavitud a Roma. Y luego el segundo milagro hacia los discípulos, ellos de verdad dicen, de verdad este es el Hijo de Dios, ¿no? Si lo leen esos pequeños versículos. Pero bueno, entonces estamos aquí.
Ahora, en el versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste? Acá. Claro, porque ellos habían echado cuentas, había solo una barca, en la barca se fueron los discípulos. Se supone que Jesús era el que quedarse en la zona de Tiberias, pero ellos lo buscaban y no había, porque él escapó de ellos porque querían nombrarlo rey militar, obviamente, que él no había venido para eso, no había venido para libertarlos de la esclavitud romana, sino para algo más trascendente. Y por eso que vamos a ver aquí. Y entonces ellos sacan las cuentas, pues una barca, ¿no? Y ya se han ido todos, y él, ¿cómo se ha ido? Ya no hay nadie, vamos a buscarlo. Estaban buscándole afanosamente. Imagínense, era una multitud. ¿Recuerdan que a cuántos les dio de comer? A 5.000. ¿Cuántas cestas se recogieron? Depende del Evangelio, depende del milagro. En uno dice 7, en este caso dice 12. 12 cestas. Y toda esa gente que había visto estos milagros dice que le seguía, o sea, le buscaban a Jesús. Buscar es seguirle afanosamente. Quizás lo mínimo, si esa gente estaba casada y tenía algún niño, no era como ahora, ¿no? Que la gente no se casa o tiene un niño o ninguno, ahí tenían, ¿no? Se casaban y tenían varios niños. O sea que calculan que la cantidad de gente que había en ese momento puede ser entre 10.000 y 15.000 personas. Imagínense, el ministerio de Jesús, todo un éxito, ¿no? Un éxito total, ¿no? 10.000 a 15.000 personas buscando afanosamente a Jesús, siguiendo a Jesús. ¡Wow! ¡Qué bien! Lo malo es que le estaban buscando con fines equivocados. ¿Por qué nosotros le seguimos a Jesús? ¿Ahora la gente le sigue a Jesús? Dependiendo cómo le veamos, normalmente ni le conocen ya, ¿no? Quizá nosotros cuando estudiábamos daban algo de religión, al menos en primaria y secundaria donde yo estudié, nos daban religión, y por lo menos sabías quién era Jesús. Bueno, y en Semana Santa pues colocaban las pelis, ¿no? Pero ahora ya ni siquiera se da eso. Entonces ni siquiera conocen a Jesús ni han oído hablar de él. ¿Qué más? Ya no saben ni lo que es, ni qué es Dios, ni lo que puede hacer. Nada. Ya no saben nada. Pues esta gente seguía a Jesús. Y uno se alegra y dice, wow, ¿sigues a Jesús? Seguro que lo vas a encontrar porque lo estás buscando. Y él se deja hallar de los que en verdad le buscan. Pues estos le estaban siguiendo con fines equivocados. Igual, la gente, ¿por qué le sigue a Jesús ahora? Oye, me duele la pierna, ¿no? O me duele la columna y ahora yo no voy a seguir a Jesús porque me va a sanar, ¿no? O me está yendo mal en el amor, no sé, o económicamente estoy mal. Yo sé que el Señor es todopoderoso y, a ver, sacamos un versículo. El Señor te ha llamado para ser cabeza y no cola, ¿no? Y entonces yo voy a ser el primero y eso, que si el Señor lo quiere hacer, perfecto. Pero Él no viene solo para eso. Y cuando queremos recitar versículos o nos acordamos de los buenos, ¿no? Pero hay malos también en la Biblia, ¿no? Y esos obviamente no los vamos a pedir, pero ¿cuál es tu finalidad? ¿Por qué sigues a Jesús? Eso es lo importante. Y eso lo vamos a ver aquí, porque este grupo de gente sigue a Jesús y por qué sus discípulos de verdad seguían a Jesús. Porque Él es el pan de vida. Respondió Jesús y les dijo. No les respondió porque cómo llegaste aquí, porque esa es una pregunta que para Él no tendría trascendencia. Él dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué la gente sigue a Jesús? La gente normalmente busca a Jesús por un milagro, porque le dio de comer pan. Este grupo grande, lastimosamente, seguía a Jesús por un fin, por un medio equivocado, porque vio que les había dado de comer. Y dijeron, wow, pues qué bien, Él nos da de comer, nos provee. Es verdad, Él se preocupa por ellos, quiere lo mejor para ellos, pues le vamos a seguir por eso. Pero Jesús les dice, no porque habéis visto las señales. Ese milagro era una señal.
No era tanto el hecho de que les había dado de comer, que eso es importante, nosotros tenemos hambre, tenemos necesidades y son muy válidas, pero esa hambre, una vez que se sacia, en un rato otra vez vamos a tener hambre. Y lo que no estaban viendo ellos eran las señales. Eso era una señal que se refería a él, que él no solo era un milagrero, no solo era alguien que hacía milagros, que te sanaba, o que te hacía que estés bien en tu casa, o que ingreses a la universidad, no solo eso, sino que él era el Mesías. Eso era lo más importante, el pan de vida. No era solo un pan que te iba a llenar por un momento, tu necesidad física, sino que iba a llenar tu necesidad espiritual. Iba a llenar tu vida entera. Eso ellos no lo veían. No lo veían. ¿Tú qué pasa cuando ves una señal? Una señal que dice, reduzca la velocidad, o reduzca a 120 kilómetros. Ahora me he acordado de 80. Reduzca a 100 kilómetros. Tú estás con tu coche, tú entiendes lo que dice ahí. Si está haciendo 120, dices, tengo que bajar la velocidad porque puede haber un problema aquí, ¿no? O me está diciendo porque va a haber un cruce o una interacción. Estás más adelante y dice, reduzca a 60. Y pues, bueno, estoy en la autovía, pero tengo que reducir porque esa es la señal. Si yo no hago caso y no lo entiendo, puede haber problemas, ¿no? Hasta que llegas al sitio. Esa señal te está indicando que estás por llegar a algo. Jesús les estaba indicando a ellos y les decía, ustedes solo ven que yo proveí pan para ustedes, que ustedes comieron, se llenaron, pero ustedes no ven más allá de eso. No están entendiendo que estos de acá son señales, como diría otra parte de la Biblia, son las señales de los tiempos. El tiempo ha llegado, ¿no? Que Jesús ha venido aquí a la tierra. El 27 dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Recuerdan Isaías, no? Ustedes se esfuerzan, hacen de todo, van gastando sus energías en lo que no es pan, ¿no? Despilfarrando. Le dice, pues vengan a ustedes, vengan a mí y coman. ¿Recuerdan Isaías 52? Pues le dice aquí, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Recordamos en esta parte, bueno, eso lo dice más adelante, pero recordamos la parte del maná, la parte histórica, ¿recuerdan? En Éxodo también, Éxodo 16, que ni bien salió Israel de Egipto, ¿recuerdan cuánto tiempo pasó hasta llegar a la tierra de Canaán? Bastante tiempo, ¿no? 40 años. 40 años. Y en el desierto, ¿qué es lo que produce el desierto? El desierto no produce nada, ¿no? El desierto, salvo que hay un oasis, pero el desierto produce soledad y no produce nada. Y ellos, el pueblo de Israel, que había estado en Egipto, que aunque había estado en esclavitud y en eso, pero bueno, por lo menos tenía para comer. Y ni bien sale, ni bien cruza el Mar Rojo, comienza en la península de Sinaí, y en esa zona hay desierto total. ¿Y qué pasó con los israelitas? Comenzaron, dice, que aquí también lo dice más abajo, comenzaron a murmurar, ¿no? A hablar entre los dientes y mal de Moisés, diciendo, allá por lo menos teníamos que comer, ahora acá hemos llegado a esto que solo hay arena y vamos a morir, no tenemos carne, no tenemos nada. ¿A dónde hemos llegado? Hemos venido de un lugar, bueno, que estaba mal, pero nos venía otro que está peor. ¿Y qué es lo que proveyó Dios para ellos? Maná, ¿no? Casi por 40 años, en la Biblia dice, por 40 años, el maná fue cayendo en toda esta zona del desierto, fue proveyéndoles para ellos sustento. Bueno, en ese tiempo también Dios proveyó codornices que luego ellos querían carne, ¿no? Pero lo que vino del cielo fue el maná. Y ese maná, como lo dice aquí la Biblia, lo vamos a ver más adelante, sus padres comieron, pero al final, sus padres, los padres de Israel, al final murieron.
¿Y qué le dice aquí? Trabajad no por la comida que perece, o sea, por la que va a pasar, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre los dará, porque a este señaló Dios el Padre. Les está diciendo, hay una comida mejor que ese pan que yo les di y esos peces que se llenan en un momento, pero luego van a volver a tener hambre y luego su cuerpo va a morir. Si no trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y luego Jesús les explica más adelante que este pasaje es tremendo, es muy bonito. Luego dice, en el 28, entonces le dijeron, porque la gente estaba entendiendo, ellos sabían de lo que estaba hablando. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿No? Queremos hacer lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Le dice. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, ¿no? O sea, se refiere que Dios quiere que hagan ustedes esto, que creáis en el que Él ha enviado. Nuestra obra, ¿no? Porque acá ellos le dicen, ¿qué obra tenemos que hacer? ¿Qué cosa hacemos para que le agrade a Dios? ¿Qué obra? Les dicen ellos. Y Jesús le dice, la obra que Dios quiere que hagáis es esta, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es la obra que nosotros tenemos que hacer? Creer, ¿no? Creer en Jesús. Eso es lo más importante. Consecuencia de ese creer es que todo lo demás que hagamos, lo estábamos viendo también en la escuela dominical, siempre se me viene el texto este que dice Isaías, ¿no? De que sus mejores obras son trapos de inmundicia. Es verdad, son trapos de inmundicia para tu salvación, porque la única obra que cuenta para salvación es la obra de Cristo en la cruz. Pero una vez que tú aceptas la obra de Cristo en la cruz, todas tus obras cuentan. Dios se alegra con tus obras. Dios quiere que hagas obras. ¿Y cuál es la principal obra? La primera, que creas en Él. Después de eso, tienes toda la Biblia, todo el tiempo, amar a tu prójimo como a ti mismo, a Dios, y tienes muchas cosas por hacer, y Dios se alegra con esas obras y quiere ver frutos en nosotros, no como la higuera. No, yo ya creí en el Señor y como la salvación no se pierde, pues ya soy salvo, no importa lo que haga. No, el Señor viene, revisa la higuera y quiere que haya fruto. No solo quiere que haya muchas hojas, ¿no? Estemos, ¿no? Yo ahora me he afeitado, que estemos peinados, no. El Señor, aparte de que quiere que te veas muy bonito y con hojas, quiere que tengas fruto. Fruto, ¿vale? Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pan del cielo, mira, ellos, el pueblo de Israel, es verdad, bueno, se nota un poco, ellos sabían, conocían y además, bueno, estaban orgullosos de su pasado. Dios les proveyó pan del cielo y les dio a comer. ¿Y Jesús qué les dice? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, porque ellos estaban pensando, Moisés nos dio de comer, Moisés nos dio agua, Moisés proveyó, no. Le dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ellos dijeron, bajó pan del cielo, que era el maná, ¿no? Una cosa blanca, pero tenían que era como un grano pequeño, ¿no? Y dicen que tenía un sabor dulce y para comerlo tenían que molerlo. Lo molían y con eso lo preparaban. Entonces le dicen aquí los judíos que estaban con Jesús, le dice, pero tú dices que te creamos a ti. Bueno, es verdad, están pidiendo señal, aunque ya habían visto una señal. Bueno, habían visto muchas señales ya anteriormente. Estamos viniendo de una muy grande, que es la multiplicación de los panes y los peces, justo hace poco. Pero ellos les dicen, oye, esto no nos basta. Nosotros, anteriormente, Moisés nos dio 40 años. 40 años, ¿no? Eso no es un solo milagro, tú aquí te estás quedando corto. Nos dio 40 años, hermana. ¿Y Jesús qué les dice? ¿No?
les dice, de cierto os digo que no lo dio Moisés. Eso lo dio. No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les dice el maná, en primer lugar no les dio Moisés. Ese maná les dio mi Padre. Y segundo lugar, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque ese maná, como les digo, si lo leemos más adelante, dice, sus padres comieron, pero al final perecieron, murieron. Si ustedes comen este pan, no morirán y serán reservados para vida eterna. Le dijeron, Señor, porque el pan de Dios, luego dice Jesús, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, este pan. Bueno, si lo leemos, que no nos da tiempo aquí, hasta el final del capítulo 7, Jesús les está diciendo que Él va a ascender y que Él bajó del cielo y que Él ha visto al Padre y nadie más lo ha visto porque solo Él ha descendido del cielo. Y aquí ellos le dicen, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan para vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y podemos continuar un poco para tener la idea que nos dice este pasaje. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. La gente que comió el maná, el pan del cielo entre comillas, al final se pudo sustentar por 40 años y al final murió. Bueno, nosotros también vamos a morir, pero si creemos en Él, Él nos va a resucitar en el día postrero para vida eterna. Características de este pan, ¿no? El pan del cielo, Él dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Podemos ver en principio su origen. El origen de este pan del cielo es origen celestial, que viene del cielo. La segunda característica de este pan es su identidad, ¿no? Este pan no es material como el maná, que se perecía o que tenía un uso temporal. Esta identidad de este pan es de que es divino. Es el Dios Todopoderoso, es Dios, ¿no? Como dicen Hebreos, Dios no envió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, para liberar a su pueblo que estaba preso en Egipto. ¿A quién envió para liberarlo? A Moisés, ¿no? Liberó a Moisés y a través de él les dio libertad. En Éxodo, Dios envía a Moisés, pero en el Nuevo Testamento, Dios envía a su Hijo, se da a sí mismo, no envía a un mensajero. O como dice Hebreo, no envía a un ángel, que lo podía haber enviado, o un arcángel, un querubín, ¿no? Podía enviar a Gabriel, a Rafael. No, envía a su propio Hijo. Entonces, la identidad que Él mismo se da, ¿no? Se da a conocer y en nombre propio, por eso dice yo soy, para beneficio nuestro. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Y como Jesús les dice a ellos, ¿no? Yo sé porque aunque me veis, aunque has visto lo que yo he hecho, no creéis. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Solo Dios puede abrir nuestros ojos, nuestra mente a esa necesidad espiritual. Y como Jesús mismo dice aquí, el que mi Padre trae, yo no le echo fuera. Y ninguno de los que Él me da, como lo dice en la oración sacerdotal, en capítulos más adelante,
ninguno de los que me diste se perdió. No es que, ¿no? Se me perdieron uno o dos, a Jesús no se le pierde nadie. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Es verdad que tenemos necesidades materiales, pero la más importante necesidad nuestra, que esas necesidades materiales hagan lo que hagas al final, vamos a llegar a un momento que vamos a morir y vamos a dejar este mundo. Y como dijo Job, desnudo vine y desnudo me voy. Pero la más importante necesidad es espiritual, que si nosotros recibimos el verdadero pan del cielo, porque este pan bajó del cielo, ¿no? Jesús estaba en el cielo desde la eternidad, con Dios el Padre, viendo cara a cara al Padre, como lo dice Filipenses 2, ¿no? Se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, bajó del cielo para darnos, por amor a nosotros, para darnos vida eterna. ¿Cuál es esta obra de este pan del cielo, que es Jesús? Él más adelante lo dice, que ese pan es su cuerpo, ¿no? Su carne, que por nosotros es entregado, como lo hemos visto ahora simbolizado, como ofrenda. Por nuestros pecados fue molido. Ese pan que era entero, ¿no? Lo partió por amor a nosotros. ¿Cuál es el propósito de este pan de vida? El propósito está en los versículos más adelante, lo vemos que es para nutrirnos y para alimentar al mundo, no temporalmente, como el maná o como el milagro que hizo con los panes y los peces, sino para que no tengamos más hambre y para que nunca más tengamos más sed. Tú puedes buscar cosas, ¿no? A ver, ahora, según este año, no sé cuál será el país más feliz del mundo, ¿no? Pero la felicidad es algo subjetiva y depende de lo que tú veas en seguridad o en clima, ¿no? Los países más felices del mundo dicen que es Canadá, pero llegas a Canadá y es verdad que está todo muy verde eso, pero llueve todos los días. Si a ti no te gusta el clima, tú no vas a ser feliz. Ahí la felicidad es muy subjetiva y hay muchos puntos, ¿no? Hay muchos puntos para ver. Pero, como lo dijo Agustín, ¿no? El hombre tiene una necesidad de Dios, un vacío en su interior, en forma de Dios, que solo Dios lo puede llenar. Entonces tú puedes buscar y tratar de saciarte. No, sí, yo ahora voy a tratar de saciarme en el deporte, voy a tratar de saciarme en la lectura, voy a tratar de saciarme en lo que sea. Que voy a coger un crucero y eso me va a hacer feliz, o voy a viajar a tal país y eso va a ser el no va más, y eso cuando lo tienes te sigues sintiendo vacío, porque eso no llena tu vida. Te puedes saciar temporalmente, pero no llena tu vida al completo. Lo único que te sacia ese hambre, esa sed interior, es Jesús y su propósito de ese pan del cielo, el verdadero pan del cielo que es Jesús, es saciarte y llenarte por completo. Hay necesidades importantes, ¿no? La salud, la vivienda, etc. Pero si Dios no abre tus ojos, no vas a descubrir tu verdadera necesidad, que es espiritual. Y Él vino para liberarnos de la esclavitud, pero de la esclavitud al pecado. No de la esclavitud de Roma, como ellos lo querían más. Y una quinta característica y última de este pan de vida es su eficacia. Ninguno de ellos se perderá, dice acá, ¿no? Ninguno. No es que, a ver, tómate este medicamento y a ver, de acuerdo a lo que hemos hecho el cultivo o de acuerdo a la patología que tienes, yo creo que esto te va a ir bien, ¿no? Pero vienes a los 2-3 días y dices, nada, estoy igual o peor. Jesús es efectivo, eficaz al 100%, que tenga vida eterna y lo resucitaré en el día final. Herido por nuestras rebeliones, Isaías 53:5, molido por nuestros pecados, ¿no? Hemos sido saciados solo en Jesús. Filipenses 3:8. Nuestra vida tiene plenitud absoluta con Jesús. Una eficacia, como les dije, del 100%. ¿De qué depende? Ninguna teología, ninguna política, ninguna sociología, nada va a llenar tu vida, sino solo Cristo.
no es una denominación, no tampoco, ay, que yo porque voy a tal denominación ya estoy bien. No, no es seguir una iglesia, no es seguir una denominación, es seguir a una persona, y esa persona es Cristo, es el pan de vida, el verdadero pan de vida que vino del cielo y que sacia tu mayor necesidad en tu vida. En nuestra cultura postcristiana, como les dije, ya estoy terminando, no se conoce ni siquiera a Jesús, no se sabe quién es. Yo cuando conocí al Señor estaba estudiando el segundo año de la universidad, tenía 19 años, ¿no? Más o menos, si no me equivoco. ¿Y cuál era mi necesidad en ese tiempo? Yo estaba de pareja con Raquel, ¿no? Y pues bueno, mi familia no ha sido muy buena, no es muy buena. Mi padre nunca apoyó a la casa, él trabajaba siempre, pero solo para él. Y la que llevó adelante mi casa es mi madre, ¿no? Ella, y mi padre encima tomaba, venía y gritaba, eso era todas las veces, peleaba, le pegaba a mi madre y así eran todas las veces. Y yo, desde pequeño, pues miraba eso y iba guardando cosas en mi corazón, ¿no? El Señor te va preparando. Y guardaba las cosas en mi corazón para decir, yo no voy a ser así, ¿no? Yo cuando me case, me voy a casar por amor, ¿no? Porque mi papá siempre decía, que yo sigo contigo por mis hijos, si no, yo ya me fuera. Y decía, no, yo con la persona que me case, primero va a ser la primera, ¿no? Con la que conozca, con esa voy a casar, eso es lo que he pensado desde pequeño. Y me voy a casar por amor, no porque ya me llegó, porque ya me embaracé y porque no tengo nada más que hacer, ¿no? Sino por amor. Y mi necesidad era buscar ese amor. Estuve con una persona antes de Raquel, ¿no? Porque no lo pude hacer bien porque no conocía al Señor. Y yo lo quise hacer bien, querer a esa persona, pero el amor como si lo quisiera retener el agua con las manos, ¿no? Se va. Bueno, se pasó, a mí se me olvidaban un poco las cosas y ahora estaba con Raquel. Y yo otra vez con los pensamientos, ¿no? Ahora no lo tengo que hacer mal y lo voy a hacer bien y todo. Y bla, 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 todo lo demás. Y de repente, claro, de repente me encuentro, entre comillas, hablando con el papá de Raquel, que ya se había enterado que yo ya estaba con Raquel, porque Raquel no le quería contar a su papá, ¿no? Yo cuando comencé con la primera persona y con Raquel, pues yo ni bien le dije, oye, yo estoy contigo, ahora quiero ir a hablar con tus padres, porque no, yo lo quiero hacer bien, yo no quiero hacerlo escondido. Estoy estudiando, formando, queriendo tener una profesión y lo quiero hacer en serio, no lo quiero hacer. Y Raquel me dijo, no, mejor no le digas nada. Digo, pero ¿por qué? Digo, qué rara esta chica, ¿no? Normalmente las chicas quieren seguridad y eso, y que vean que tú te quieres presentar a la familia, es algo bueno. Pero ella me decía, no. Y decía, pero ¿por qué no lo quieres? Me decía, no, mejor que no, es que ella ya sabía, ¿no? Su papá era pastor, yo, claro, un inconverso, un mundano, sabía que no me iba a aceptar, por más de que le dijera lo que yo le dijera, ¿no? Pero bueno, al final me vio alguien de la iglesia y le dijo, mira, yo le voy a decir a tu papá. Y ella, claro, me dijo, ay, pero ¿por qué le va a decir él? Si yo ya le quería contar hace tiempo. Me dice, Willy, pero no te van a aceptar. Digo, pero ¿por qué no me van a aceptar? Digo, si yo voy con todas las mejores intenciones y lo estoy queriendo hacer bien. Dice, Willy, es que no lo entiendes. Me dice, es que tú no crees en Dios. Y digo, Dios, pues Dios no existe, ¿no? Era un mundano total. Era el peor de mis 3 hermanos. Entonces, decía, pues Dios no existe, ¿qué tiene que ver eso? No, yo hablo con tu papá. Pues nada, pues, claro, su papá se entera. Su mamá tiró todas las cacerolas, creo, en la cocina y se fue por ahí. Yo decía, él sale con el cuchillo, pero no, se tiró las cosas y se fue. Y su padre, el papá de Raquel, muy tranquilo, muy pastor, comenzó a hablarme, comenzó a decirme, claro, yo íbamos 2 horas hablando, claro, yo tratando de explicarle mi punto de vista y él tratando de explicarme su punto de vista, claro, nadie avanzaba, ¿no? Y él de repente me dice, mira, Willy, me dice, no es que yo no te aprecié a ti como persona porque éramos amigos, yo los conocía, iba a su casa, me dice, no es por ti, me decía, ¿no? Sino, bueno, el Espíritu Santo lo usó en ese momento y me dijo, mira,
Lo que pasa es de que tú, al igual que has estado con esta otra chica, que era amigos también que lo conocía, me dice que tú querías y tenías muy buenas intenciones con ella. Yo estoy seguro que lo mismo ahora tienes con mi hija, ¿no? Con Raquel. Pero al igual que con esa primera persona, me dijo, cuestión de que termines con mi hija, solo es cuestión de tiempo. Claro, yo en ese momento me quedé, ¿no?, ahí pensando y dije, claro, yo sentí lo mismo con esta primera chica, yo lo quería hacer bien y todo y bla, 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 y al final es que no dependió de mí, se me pasó. De repente un día llegó, me tocó y ya me daba cólera, ¿no? Pero no, así, y yo digo, pero no dependía de mí. Digo, y ahora estoy otra vez en el mismo camino, y ya me veía mi vida destrozada, ¿no? Yo diciendo, claro, y ahora con esta, la segunda, luego la tercera, la cuarta, como mis primos, yo pues, soy el menor, mis primos, mi hermano me lleva 4 años, mis primos 6 años, y ellos pues tenían una chica, tenían otra, la chica se lo pasaban al otro, la otra esta, ¡buah! Todo un desastre. Y yo decía, yo que quería ser diferente, ahora voy a ser igual que ellos o peor, ¿no? Porque ya estoy en ese camino. Pero bueno, el pastor seguía hablando, claro, yo estaba ahí montándome mi espectáculo y pensando, y él decía, Willy, ¿me entiendes? Decía, sí, claro, me entiendo, le digo, pero es que no está en mí, le digo, no depende de mí, yo no puedo hacer esto. Y yo, claro, tenía una necesidad, que era tener ese amor que tiene el Señor, ese amor por siempre. Y le dije, claro, le digo, quiero tener ese amor que no desaparezca, que no se vaya, ¿qué puedo hacer? Y él me dijo, tienes que conocer a quien te amó primero. Y bueno, yo luego le pregunté y le dije, ¿quién es ese? Porque yo pensaba que era mi mamá. Digo, me falta tacto con mi mamá, con las mujeres. Y él dijo, no, me dice, tienes que conocer a Jesús. Claro, Jesús ya ahí me dejó, ¿no? Y de ahí, gracias a lo que el Señor usó, de ahí para acá, ¿no? He podido conocer al Señor. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es? Pues lo que mueve tu vida. Puede ser las cosas materiales, puede ser que estés buscando ese amor verdadero, puede ser que busques lo que quieras. Lo más importante, trascendente para tu vida es Jesús. Y yo estoy seguro que tú has leído este pasaje antes y a veces cuando lo vuelves a leer o lo escuchas, el Señor te vuelve a hablar. Y no nos cansaremos de leerlo, de hablarlo y de decirlo, porque el Señor tiene cada día nuevas cosas para nosotros. No te equivoques de pan. Tienes una necesidad grande y el único que lo puede